Estimados hermanos, muy buenos días. Reciban un cordial saludo y la invitación a participar de la alabanza y la adoración a nuestro Dios y Salvador. Por favor, acompáñenos a iniciar con la lectura de la palabra. Abran sus Biblias en Salmos 66:1. La palabra dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Ahora vamos a hacer la oración. Queridos hermanos, muy buenos días. Por favor, cierren los ojos para hacer la oración. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos regalas, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, por ser tan bueno, tan generoso, tan misericordioso con tus hijos, Señor, que te necesitan. Padre amado, te pedimos que seas tú bendiciendo a toda la familia que te necesita, Señor, tanto de tu amor como de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el día maravilloso que cada uno obra, Señor, para hoy escuchar tu palabra, alabarte y bendecirte, Padre amado. Te damos gracias, Señor, también por todos los enfermos, por todas las personas que necesitan de tu bendición, Señor, por todas las personas que están necesitando, dando trabajo, Señor, salud. Señor, te pedimos que seas obrando en cada uno de tus hijos, Señor, que estén dispuestos a alabarte y decirte gracias, Padre amado. Te pedimos, Señor, en este día, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, de hermano, les invito para que escuchar la alabanza y la palabra por medio del pastor Alito. Gracias. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se resplandecerá.
incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que habitar en tu presencia. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar
El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Te adoramos, Cristo, bendito eres, tú que habitas en la alabanza de tu pueblo. Nos humillamos ante ti, Señor. Tú eres nuestro Señor para siempre. Recibe nuestra alabanza, Rey. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Amén, Jesús. Amén, amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
Hermanos amados, la paz del Señor esté con todos nosotros. Les saludo con el cariño y el aprecio de siempre. Les envío un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Me siento gozoso una vez más de poder compartir la palabra de Dios, el privilegio tan grande que es el poder ministrar la palabra del Señor. En esta mañana, después de haber adorado, alabado al Señor, de haber levantado o elevado el nombre del Señor en alto, de haber postrado nuestro corazón, de habernos postrado delante de Él en adoración, dispongamos nuestra vida también para poder escuchar y ministrar la palabra del Señor. Que el Señor haga su voluntad en esta mañana, para que hable a nuestras vidas, para que nos toque con su bendita palabra, porque la palabra de Dios es agua que limpia, es la purificación que necesitamos en cada uno de nosotros, en nuestro ser, que nos pueda limpiar desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestros pensamientos, y que podamos vivir la palabra con pasión, con fervor, que podamos vivir la palabra en verdad. Amén. Para esto les invito, por favor, a que cada uno abra su Biblia en el libro de Filipenses, libro a los Filipenses, capítulo número 1. Vamos a leer desde el verso número 12. Vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño contexto. Vamos a leer desde el verso 12 para llegar al versículo número 21. Que es lo que voy a enfatizar y va a ser la referencia principal de la predicación en esta mañana. Bendito Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que hagas tu preciosa voluntad en cada uno de nosotros. Háblanos a cada uno, Señor. Háblanos a toda tu iglesia en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia se ha reflejado, es en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Y muchos obreros, pastores, siervos tuyos, hermanos, se encuentran cada uno ministrando en su congregación, en su iglesia. En este momento estamos muchos, quizás congregados, Señor, a esta misma hora, pero en un mismo espíritu, Señor. Y te agradecemos, Padre Celestial, porque sabemos que tú no nos dejas, no nos desamparas, sino que nos animas con tu palabra, Señor. Y queremos que ese ánimo, el ánimo pronto de que implantes tu preciosa palabra en nosotros, lo tengamos, Señor, pendiente, que podamos escuchar y abrir bien nuestros oídos, Padre Dios. Que no haya interrupciones, que no nos entretengamos con nada ni nadie, sino que podamos, Señor, mirarte a ti, mirar cuánto nos quieres hablar en esta mañana. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La palabra del Señor dice, versículo 12 de Filipenses capítulo 1. Dice, y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Estoy leyendo en esta mañana una versión de la escritura de la Biblia textual expositiva. Así que si no coincide con la suya, no se preocupe. Vamos avanzando verso a verso para ir también de alguna manera exponiendo la predicación en esta mañana. Así que repito, por favor, dice, y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Bueno, tenemos que primero saber que Pablo, estas palabras de esta carta fue dirigida desde la prisión en Roma. Él, cuando escribió esta carta, estaba preso, estaba detenido en Roma. Así que él enfatiza y dice que ha redundado más en provecho del Evangelio todo lo que le ha sucedido a Pablo. ¿Y qué le ha sucedido? Bueno, vamos a ver. Versículos anteriores hay unas salutaciones, agradecimientos, acción de gracias. Y al momento que nosotros vamos leyendo esto, vamos a entender a qué se refiere todo lo que Pablo está diciendo. El verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones por Cristo son ya bien conocidas.
Es decir, entonces, que una de las cosas que le ha acontecido por el hecho de predicar el Evangelio, por el provecho del Evangelio, como dice en el verso 12, por aquel motivo él ha sido encarcelado. Bueno, mis prisiones, dice, por Cristo son ya bien conocidas. ¿Y conocidas a quién o por quién? Bueno, de aquellos que sabían quién era Pablo, de aquellos que escuchaban la predicación de Pablo, no solamente los nuevos creyentes, no solamente la iglesia establecida en Roma, sino que también aquellos que de alguna manera perseguían a Pablo también. Él era un preso en relación a Cristo, con Cristo. Entonces, habían muchas preguntas que hacerse y una de ellas era, ¿pero quién era Cristo? Muchos de aquellos que le veían al Pablo detenido, al apóstol, que le veían preso por causa de Cristo, se preguntarían, ¿y quién es Cristo? Continuemos, dice, que ya son bien conocidas, dice, por la causa de Cristo. Las prisiones por causa de Cristo ya son bien conocidas, dice, en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, ¿qué era el pretorio? Era, pues, se podía entender como la tienda o la carpa del general de la Guardia Romana. Pero sin embargo, nosotros podemos interpretar aquí ya por muchas otras cosas y varios contextos de otras cartas también que quizás aquí hacía alusión no solamente a la tienda del general al mando, sino también ya del gobernador. Es decir, que él podía estar detenido posiblemente en la casa o el palacio central donde el gobernador vivía. Entonces, imagínense en la magnitud, imagínense en qué amenaza habrá representado Pablo para el gobernador y toda la guardia romana. Eso era el pretorio. Y dice, ya es conocido en el pretorio, ya es conocido por los demás. No solo los miembros de la guardia pretoriana, quienes tenían la custodia de Pablo, sino posiblemente, como les decía, del mismo gobernador, de los jueces y funcionarios que están incluidos en esta declaración. El verso 14 dice, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Bueno, habían de aquellos que sabían a lo que se estaban exponiendo también, porque el ejemplo de Pablo era que por predicar el Evangelio, por predicar de Cristo, por predicar del resucitado, bueno, tenían posiblemente que pasar las mismas consecuencias que Pablo. Pablo en ese momento estaba siendo prisionero y posiblemente eso daba testimonio a aquellos que también predicaban del Evangelio y eso les dio más ánimo. Eso dice aquí Pablo, ¿no? El apóstol. Muchos cristianos en Roma habían sido persuadidos quizás por el ejemplo valiente de Pablo en la prisión. Sigamos adelante, por favor. El número 15 dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. ¡Wow! Bueno, en otras palabras, aquí algunas personas estuvieron en contra de la predicación de Pablo. Entonces, muchos posiblemente, sabiendo que estaban en contra de Pablo, que ya sabían que por la envidia que le tenían al Pablito predicando por aquí, por allá, en un viaje misionero, y era conocido, era nombrado, y obviamente el Señor actuaba con poder por medio de su vida. Salía y lo que él decía y la doctrina mismo que presentaba el apóstol era posiblemente la causa de la envidia de muchos. Entonces, aquí cuando dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. Bueno, por esa envidia, por esa rivalidad que le tenían al Pablito, ¿no? Quizás estuvieron en contra de Pablo desde antes de que él fuera prisionero mismo. Posiblemente ya los predicadores se levantaban, imagínense ya desde ese tiempo, se levantaban con el objetivo más no de unirse, más no de predicar y de formar parte de la misma fuerza, del mismo espíritu, por decirlo así, el mismo cuerpo de espíritu, creo que se menciona, el espíritu de cuerpo que se menciona a veces en el área militar. En todo eso
había más bien una desunión, una rivalidad por aquellos que se levantaban para predicar aparentemente el mismo evangelio. Dice, pero otros lo hacen de buena voluntad. Algunos trataron de ayudar al apóstol Pablo viendo que él posiblemente estaba en prisión y todo lo que les fue enseñado también querían replicar, querían de alguna manera dar a conocer quién era el autor de dicho evangelio. El verso 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, aquí vemos que posiblemente una de las cosas por las que los predicadores de esa época o los que se levantaban a anunciar el evangelio o a Cristo, bueno, posiblemente trataban de darle una aparente lección al apóstol y de aumentar de esa manera la aflicción, de decir, bueno, tú estás detenido, nosotros no, tú estás teniendo tu merecido, ¿no? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos predicadores, quienes quieran que ellos fueran, ¿no? Quienes pudieron haber sido, procuraron empeorar el encarcelamiento del apóstol Pablo. El verso 17, pero los otros, por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Bueno, al señalar aquí, ¿no? Aquellos predicadores que de hecho tenían realmente amor por la obra, amor por la revelación que les fue dado, instrumento el apóstol para predicarles de este evangelio, Pablo al mismo tiempo está diciendo que los predicadores del versículo anterior tenían amor, ¿sí? Entonces, estos que dicen que por amor lo están haciendo, los que redundan un poquito, los que dicen, los del verso 16, dice, ellos no tenían amor, pero estos que dice que sí presentan el evangelio verdadero, ¿no? El sin cuestionamientos, el sin rivalidad, el sin envidia, el sin contención. Estos lo hacen verdaderamente por amor. Entonces, cuando este verso dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿no? El evangelio no solamente debe ser predicado, sino también defendido, dice el apóstol Pablo. Y lo demostró de esa manera. Tiene que ser defendido. Sin vergüenza, en el libro de Romanos dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces el apóstol tenía claro, tenía muy centradas sus ideas y él no tenía vergüenza de ninguna manera, sino que él no permitía que eso le molestara también. Por lo que dice en el siguiente verso, el verso 18 dice, ¿qué pues? Como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué puede esto molestar? No significa que el apóstol quizás estaba aceptando de que estas doctrinas, estos mensajes que a veces podían haber dañado, que podían haber desunido, haber hecho una piedra de tropiezo ahí, no significaba que esto no le importaba al apóstol, sino que más bien cuando dice aquí en este verso dice, ¿qué pues? En todo caso, de una u otra forma, o por pretexto, o por verdad, Cristo es proclamado. Entonces, bueno, aquí vemos la madurez del apóstol Pablo también. Vemos cómo él se expresa, ya no porque él quiera expresar una verdad propia, suya, sino que más bien él dice, sé por uno o por otro lado, a la final Cristo es predicado. Porque la verdad, la luz, no puede ser escondida. Entonces, esta luz brilla, esta luz será expuesta, esta luz será dada. De una u otra manera, Cristo es predicado, Cristo es proclamado. Pablo estaba bastante satisfecho de que el siervo debía ser denunciado, en este caso Pablo, y el maestro proclamado. Entonces, el maestro tenía que ser más que el siervo. El mensaje no era del siervo, sino el mensaje era Cristo. Entonces el maestro tenía que ser proclamado. Al menos estaba haciendo algo bueno. Aunque estos predicadores sinvergüenzas hubieran callado a Pablo, él no hubiera correspondido de la misma forma lo que es la actitud del verdadero predicador. Entonces, continuando con el verso 18 dice, y en esto me regocijo, y aún me regocijaré,
Porque aquí Pablo expresa la idea de que algunas personas adquieren un poco de conocimiento de Cristo, aún de estos predicados sinvergüenzas, que es mejor que nada. Entonces, bueno, aquí se me regocijo. Esta parte del regocijo tiene que ver bastante con la revelación que ya Pablo tenía. Se regocija en el sentido de que el mensaje sea por, a veces como se cita aquí, de pastores sinvergüenzas, o de aquellos que no tienen siquiera, como decía el pastor alguna vez, rubor en la cara de hacer las cosas pecaminosas, de ir en contra de... Bueno, el evangelio estaba siendo predicado, estaba siendo conocido. Los versos primeros que leíamos, como bien decía, ha sido conocido entre todos aquellos que me persiguen, ¿no? Tratando de dar a entender de aquellos que me aprisionan, de aquellos que están en mi contra y en contra de Cristo. Bueno, pues este evangelio tenía que seguir siendo predicado, aunque algunos se levantaban por contienda, otros en verdadero amor para predicar. El verso 19 dice, porque sé que esto se me tornará a salvación por vuestra oración. Bueno, aquí podría traducirse en vez de oración, liberación, de que sea liberado Pablo de la cárcel, ¿no? Y por la provisión del Espíritu de Jesucristo. Entonces, aquí, bueno, hablando sobre el Espíritu de Jesucristo, habla del Espíritu Santo, que ya le fue dado a Pablo y que era lo que le hacía anunciar el mensaje de la cruz. El verso 20 dice, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también, será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ese es el objetivo, ¿sí? Este es el objetivo, de que Cristo sea engrandecido, de que Cristo sea glorificado, de que el mensaje que nosotros demos no solamente sea el mensaje del Dios bombero o el Dios socorro, y que el Señor te sacará de pruebas y dificultades, y que proclamemos y que el Señor te prosperará, como prédicas anteriores también nuestro hermano Marcelito hablaba de la prosperidad y del verdadero significado de la prosperidad. Bueno, en todo ese contexto es que nosotros tenemos que aprender a predicar más del Cristo, para que Él sea engrandecido y glorificado. Aquí, bueno, el apóstol estaba también diciendo con esto de que en mi cuerpo, o por vida o por muerte, estaba diciendo, bueno, lo que el Señor quiera. Es lo que no es lo que el apóstol quiere, sino lo que el Señor quiera. Eso se llama también entrega, se llama entendimiento de la voluntad de Dios. Todo eso se podría entender como una consagración también, como la santificación, como la entrega absoluta para el Señor. Y bueno, después de esto, como una pequeña introducción, llegamos al verso número 21, que de aquí en adelante es lo que he tomado como una referencia para esta predicación. Entonces el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces hemos escuchado este versículo, muchas veces, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero haciendo un diálogo interno, haciéndose una pregunta interna, amado hermano, amada hermana, ¿en realidad está viviendo para Cristo? Le pregunto yo. Y haciéndose usted esa pregunta en este momento, y haciéndose ese diálogo interno, pregúntese y dígase a sí mismo, ¿estoy viviendo en realidad para Cristo? Si es que podemos entender de alguna manera lo que el apóstol está diciendo aquí, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tendríamos que regresar los versículos que acabamos de leer, y por eso nos dimos el tiempo de unos minutitos, de alguna manera, hacer una introducción. Y vemos que una de las cosas que Pablo expresa aquí, que es la forma de vivir para Cristo, es que tuvo que sufrir encarcelación, tuvo que sufrir el martirio, tuvo que sufrir persecución. Muchas veces fue azotado,
muchas veces fue llevado como una persona cualquiera al calabozo y sin siquiera un rayo de luz solar. Fue puesto en el cepo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas penalidades nos enseña Pablo, que dice que para mí el vivir es Cristo. Bueno, por la predicación del Evangelio, o podríamos decir por la causa de Cristo, él estaba plenamente entregado a cualquier consecuencia. ¿Por qué quizás tomé este versículo para la predicación de esta mañana? En uno de los estudios que tenemos de entre semana, el pastor hizo una pregunta y fue enviado como un deber. Y a quienes estuvimos conectados a la reunión, el pastor hizo una pregunta: ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Entonces, muchos dieron sus respuestas, y qué hermosas respuestas. Ahí pudimos ver la forma de ver, o cómo el Señor se les ha revelado a cada una de sus vidas, y pudimos ver qué es lo que pensaba cada uno de qué es Cristo o quién es Cristo para cada vida. Si bien es cierto, nosotros vemos en la palabra del Señor como el Cristo que es el Verbo, ¿no? El que se hizo carne. En todo el Evangelio de Juan vemos cómo describe al Jesús, al Cristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es también el pan de vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor. Alguna vez vimos que Él es la escalera. Pero además de todos estos adjetivos que se le puede conocer a Jesús, es quizás una de las respuestas más trascendentales, podríamos decir así, que nosotros debemos razonar todos los días, y debemos preguntarnos: ¿quién en realidad es Jesús para mi vida? Una de las respuestas, me acuerdo de una hermana, decía: Él es mi todo, Él es mi Señor, ¿no? Otro hermano decía: bueno, Él es quien me rescató, decía, ¿no? Quien tuvo misericordia de mí y no se avergonzó de amarme y rescatarme. Otro hermano decía: es quien se me ha revelado a la vida también. Es el Señor para mi vida. Bueno, y ahí es donde yo también quizás entré un poquito en razonamiento y me hice la misma pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y en el proceso, ¿no? En el proceso desde que yo, gracias a Dios, pude encontrarme con el Señor, pude ir entendiendo que esto es un ejercicio diario, y pude ir entendiendo también que Jesús se va revelando a la vida de cada individuo, cada ser humano, de cada persona, en base a su necesidad. Yo recuerdo que un hermano en la congregación donde yo nací espiritualmente lloraba cada vez que adorábamos al Señor, pero lloraba desconsoladamente, lloraba como un niño sin mamá, así lloraba. Y era un señor adulto, como de casi 35, 40 años, y se echaba al piso, y ahí en el ladito de donde él estaba lloraba y gemía, y ¡ay, Señor!, decía, Señor, escucha mi oración, decía él. Y se quebrantaba tanto, y nadie de los que estábamos alrededor, a excepción quizás de los pastores o el líder de ahí que sabían la situación de él, entendían por qué era su gemir, por qué era su llanto inconsolable. Y era porque este hermano, cuando llegó a la iglesia, después supimos el testimonio, después de varios años, había llegado endeudado con más de $100,000. Pero para él, en ese momento, no era solamente un Dios a quien acudir por el hecho de pagar una deuda, por el hecho siquiera de decir quiero salir de esta deuda, sino él veía como al Dios proveedor, al Jehová Jireh, y veía a ese Jesús como el intermediario de ese gemir y de esa oración para poder llegar al Padre. Otros hermanos llegaban por sanidad. Entonces este Jesús era como el Jesús que leemos en los evangelios,
que se daba como el Jesús que escuchaba, que se detenía, que paraba todo, cualquier cita y se detenía para escuchar al necesitado, al menesteroso, al enfermo. Aquel que cuando le tocó esta mujer con flujo de sangre, se detuvo a decirle, eres sana. Aquel ciego que interrumpió su caminata y a dónde estaba yendo, también se detuvo para poder escupir en el suelo, hacer lodo y formar nuevamente sus ojitos. Este Jesús que era predicado en ese tiempo también fue predicado en el tiempo de ahora, y muchas personas creían en ese Jesús, creen en ese Jesús sanador, un Dios Rafa. Otras personas llegaban quizás para expresar su dolor y su desconsuelo, y aquí entraba aquel Jesús que decía, yo seré su consolador. Entonces, al momento de ir pensando y de ir entendiendo quién es Jesús para mí, pues logré entender que el Señor se revela en base a la necesidad de cada persona, porque no todos tenemos esa misma necesidad. Y lo importante es entender cómo Dios envía a su Hijo para que sea la provisión que cada uno necesita. Coincidentemente, parece que cada vez que me toca predicar, hay alguien que fallece. Hace 2 prédicas atrás, coincidentemente falleció alguien, y esta semana cuando el pastor me dijo que ministre la palabra y la predicación, coincidentemente falleció un tío mío. Y bueno, estuvimos en los trámites, ¿no?, del acompañamiento y de hacer los trámites, de irnos por aquí, por allá y bueno, todo lo que requiere, ¿no? El tema exequial, funeral, el entierro, bueno, todo eso. Y ahí entendí esa parte que quizás muchos no vemos, no miramos, que Jesús también es el umbral que da o que se da entre la vida y la muerte. También es parte de eso. Es aquel Jesús que recibirá a aquellos que, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, en el funeral quizás no se puede nada más decir que muerto es malo, ¿no? Siempre se elogia y se dice, no, es que él era amoroso, misericordioso, divertido. ¿Y qué más se puede hablar? En este caso de alguien que ya ni escucha, ni siente, ni nada. Más el mensaje que daría o se podría dar para aquellos que quedan aquí en vida, la familia, amigos, vecinos, conocidos que están en ese momento acompañando en el dolor o en el hecho del dolor a los familiares, a los amigos. Pero este mensaje tiene que ser el mensaje de glorificación al Cristo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hablar también en este funeral. Creo yo que a veces se torna un poquito más difícil hablar en el funeral de un familiar, porque varias veces me quise quebrantar, pero a pesar de todo eso, el Señor trajo paz a mi vida, paz a la vida de mi familia y de todos quienes estuvimos ahí, y se logró comunicar la palabra de Dios. Se logró identificar que la causa de nuestra vida es Cristo. Porque miren, cuando nosotros vemos este versículo, ¿no?, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo lo quise leer al revés, ¿ya? No digo que se lea siempre así la palabra, pero esta vez es como que el Señor me hizo leerlo al revés, no en ese orden. Y lo leí de la siguiente manera. Para mí el morir es ganancia si es que yo vivo en realidad para Cristo. Así me hizo leer el Señor. Entonces, al momento que yo me pude expresar a mi familia y decirles, miren, nosotros
no solamente tenemos que llegar a ser personas que prosperan y en esta vida llegar aparentemente a ser alguien, a tener éxito, sino que también necesitamos expresar los frutos de justicia, como dice la Escritura, ¿no? Y parte de esto, entender que por fe aguardamos como cristianos la resurrección en Cristo. Pero yo les dejé planteada esta pregunta y les dije, ¿estamos viviendo como Jesús? ¿Nos miran a nosotros como Jesús? ¿Pueden quizás entender que cuando nosotros actuamos, pueden ellos entender el mensaje verdadero de Jesús en nuestras vidas hacia quienes nos miran y quienes nos escuchan? Aquí nosotros vemos el ejemplo que Pablo sí lo estaba haciendo y por eso fue encarcelado. Si miren, muchas veces nosotros podemos entrar en una mala jugada y creernos y pensar que estamos viviendo piadosamente y de una forma cristiana y como Cristo, dice aquel que quiere seguir a Cristo, pues ande como Él anduvo. Entonces tenemos que mostrarnos como el Cristo y esa mala jugada a veces nos puede engañar, puede engañar nuestra mente, nuestra forma de ver verdaderamente cómo estamos caminando. El pastor Roger decía, ¿no? Si es que en este momento te detuvieran, encontrarían suficientes evidencias de que tú eres creyente, de que tú eres cristiano. Entonces, leyendo esta porción, como les decía, de la manera contraria, si yo llegase a morir, ¿no? Si yo muero, entiendo que es ganancia, pero si es que verdaderamente estoy viviendo como Cristo, estoy viviendo para Cristo. Entonces, viéndolo ya en el orden correcto, como está escrito, dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Bueno, más abajo él dice, ¿no? Que yo si pudiera escoger, dice, me quisiera quedar con ustedes. Aunque para mí, yo sé que para mí es mejor estar ya junto a la presencia de mi Señor, ya estar junto a Él. Dice, pero por causa de ustedes preferiría quedarme para seguir predicando el Evangelio, para seguir anunciando al Cristo, para que esto siga glorificando al Señor. Pero sin embargo, él reconoce su situación, reconoce su posición, reconoce su lugar y dice, no depende de mí, sino que depende de aquel que me llamó. Y aquí también vemos, ¿no? Otro claro ejemplo que cuando nosotros nos preguntamos de quién es el Cristo, bueno, también es de este evangelio, el cual nosotros hablamos, que son las buenas noticias, que son el anunciamiento de estas buenas noticias, del Evangelius, que es lo que a nosotros nos hace feliz por escuchar esta noticia. Y que también el Jesús viene a darnos esperanza. El Cristo hecho carne, el verbo, la palabra, nos viene a dar esperanza de vida, de que aunque muramos, aunque nosotros partamos de esta vida, nosotros tenemos una esperanza de resurrección y vida eterna. Pero para esto nosotros tenemos que posicionarnos verdaderamente como Pablo, al decir, para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué sentido tiene para nosotros el significado? ¿Qué relación tiene con lo que vivimos? ¿Cómo nosotros podemos ver si verdaderamente lo que estamos diciendo, haciendo y promulgando está diciendo el Cristo, está hablando del Cristo? Entonces podemos nosotros empezar a sacar conclusiones y empezar a sacar ya lo que posiblemente está escondido también ahí. Miren, para mí el Cristo quizás yo no di una respuesta ahí, ¿no? Pero para mí Jesús, el Cristo, es la provisión de Dios, que como hombres, como seres humanos, necesitábamos y necesitamos, porque esta provisión no podía ser provista por el ser humano, la familia, el individuo, el gobernante, no se puede. Solamente de parte de Dios. Y esa provisión es lo que
a nosotros nos ha llegado como la gracia. Nos es dado ese mensaje de la cruz como la misericordia. El tema de la justicia reflejado en el Cristo. Entonces, ya avanzando un poquito más en esto, ya como para ir concluyendo, podemos nosotros entonces haber entendido que esto de comprender quién es Jesús para mi vida, qué es Jesús para mi vida, es que solamente lo podremos descubrir con el ejercicio de la construcción en un ambiente de unión, en un ambiente de búsqueda del Señor, en un ejercicio de poder nosotros entender que la relación que debemos tener con Él es siempre y en todo momento. Porque no tenemos nosotros otro evangelio. No tenemos nosotros que esperar a nadie más. No tenemos nosotros otro intermediario. No tenemos nosotros otra provisión. No tenemos nosotros otro Salvador, sino Jesús el Cristo. Y ahora, este Jesús hermoso que se nos reveló a nuestra vida, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces también podemos verle a este Jesús como nuestro abogado, como aquel que siendo culpables nos presenta inocentes por la sangre que descansa en su altar. Amado hermano, amada hermana, quizás mucho de lo que yo hablé en esta noche se ha escuchado ya varias veces. Quizás el hecho de nosotros poder leer este verso una y otra vez, tenemos hasta mejores conclusiones que las que yo di hoy en esta mañana. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que a nadie que no busque de Dios, que no busque del Señor, que no busque a su Señor, se le va a revelar. Y ahora, más que nunca, hermanos, más que nunca, nos encontramos en tiempos peligrosísimos. Nos encontramos en tiempos de aquellos que el engaño, que todo aquello que nos puede confundir, la confusión, se ha presentado más que nunca. Hay muchos neoprofetas, neoapóstoles, neoevangelios, y muchos se han enfriado, han perdido su norte, su objetivo, han perdido esta revelación que les fue dada por medio de la palabra de quién es Jesús el Cristo. Y a veces, al hacer esta pregunta, a veces nos podemos quizás quedar callados, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no tenemos ese ejercicio de la relación con el Señor, de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de nuestro Salvador. Él nos ama tanto, hermanos. Él nos ama tanto y sin reservas, nos ama sin cuestionamientos. Nos ama tanto y sin que nos ponga a nosotros condiciones, sin condiciones, sin condicionamientos. Nos ama tanto el Señor que Él cada mañana, cada instante, cada momento está esperando, está guardando de que nosotros podamos acercarnos en esa búsqueda. Y así como el apóstol Pablo reitera muchas veces de que todo lo que él era ya es considerado para él como basura, y ahora todo lo que es para Cristo, eso es lo que vale. Todo lo que el Señor le ha dado y por lo que el Señor le ha llamado, eso es lo que vale. Así que, hermanos, ánimo, por favor, ánimo. No declinemos en la búsqueda del Señor. Seamos como lo del principio. Imagínense, en este tiempo muchos fueron encarcelados, muchos fueron azotados por causa del Evangelio. Se nombraba el Cristo, se nombraba Jesús, y era causa para que sean repudiados, para que sean avergonzados. Muchos de ellos como apóstoles, mensajeros, muchos de ellos como siervos, como discípulos, fueron aún puestos como antorchas humanas
en las calles, en lo más alto, para que digan, esa es la consecuencia por seguir a este tal Jesús, a este tal Cristo. Pero sin embargo, ellos no renunciaron a la causa, no renunciaron a seguir predicando, proclamando. Y es por eso que ahora este evangelio, este precioso mensaje está aquí donde nosotros. Y en muchos países, en todo el mundo prácticamente ya. Y ahora nosotros nos callamos por vergüenza. Preferimos no decir nada. Preferimos también ocultarnos por el hecho de que nos sentimos pecadores. No alzar a ver al Señor en una forma humilde y decir, Señor, perdona mi pecado. Pablo estaba completamente seguro que si moría, era ganancia para llegar donde el Señor. Para concluir, le dejo una pregunta, hermanos. Le dejo una pregunta. ¿Usted está seguro, segura, completamente confiado y confiada de que si en este momento usted muere y parte de esta vida, se encontrará con su Señor? Y esto no es para hacerle tener miedo, ni para que tenga temor en su vida. Esto es para que usted, como dice el apóstol, se regocije, para que usted tome ánimo nuevo, para que otra vez haya de nuevo en su vida energía, para que si posiblemente usted esté desmayando, usted se esté olvidando, se esté enfriando, si es que usted se está alejando del camino del Señor, entonces usted lo retome, usted retome. No se deje llevar o guiar por voces extrañas y fuera las voces del mundo. No se deje llevar por eso. Que su guía sea la palabra de Dios. Que su fortaleza sea la palabra de Dios. Que su paz sea el Espíritu Santo de Dios. Que su consolación sea el Espíritu Santo de Dios. Y de aquí en adelante poder decir, Señor, estamos en tus manos, lo que tú quieras. Eso es reconocer también una posición como siervos e hijos de Dios. Eso es reconocer la posición de la iglesia, que si mañana el Señor nos sorprende viniendo, como dice, ¿no?, en su segunda venida, y que nos llame a su presencia y nos encontremos con Él en las nubes, podamos decir amén y alzar aleluyas y decir, gracias Señor, ha llegado el momento. Pero si es que eso todavía no se da y la muerte nos llama, entonces sin ningún problema poder decir estoy listo. Porque la muerte es una sorpresa en muchos de los casos. La muerte es sorpresiva. La muerte no tiene hora, ni fecha, ni nada. La muerte es sorpresiva. Es como yo publiqué, ¿no? Ahí yo dije, una de las sorpresas de la vida es la muerte. Pero para eso estamos listos. Para eso está la palabra del Señor que nos enseña, nos instruye en toda buena obra, que nos instruye también en que podamos rectificar nuestros caminos, podamos arrepentirnos y estar en paz con el Señor. Estar en paz con Él. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, 3 y 4 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, y yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Procuremos conocerle más, hermanos. Procuremos estar listos y con el verdadero conocimiento de sus mandamientos para poderlos guardar. Porque una muestra del amor a Dios y una muestra de que somos hijos es que guardemos su palabra y sus mandamientos. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto grande, un gusto tremendo de podernos ver por medio de la pantalla, por medio de las redes sociales, por medio de la tecnología que ahora lo estamos usando también para el bien de la obra, para la obra del Señor.
Que el Señor nos bendiga y que podamos perseverar un día más, una semana más, un mes más, el tiempo que sea necesario, perseverar. Y como iglesia pedirle al Señor que pronto nos podamos reunir y ver presencialmente, que el Señor haga su voluntad y que en Él esté todo lo necesario, la provisión, todo lo que sea, lo que se necesite para podernos reunir nuevamente. Les amamos mucho y con el amor de este Evangelio del Señor que nos fue dado también, les abrazamos y que aunque no nos podamos abrazar físicamente, reciban, como ahora está de moda, un abrazo virtual, pero con mucho afecto, con mucho aprecio, respeto y cariño a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. El buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esta parábola nos enseña una lección importante para nuestras vidas: el amor al prójimo. Del samaritano aprendemos que debemos practicar nuestros deberes de misericordia con cualquiera que el Señor ponga en nuestro camino, incluyendo a los extraños.